Es un gusto, una bendición poder dirigirme hacia este público, que ojalá sea bastante para que escuche. Juntos estudiemos la palabra de Dios, que es nuestra constitución, que es la que debe regir nuestras vidas. Bueno, en esta tarde le quiero hablar de un tema muy importante que se llama que causan en nosotros las tradiciones. Primeramente, quiero decirle, ¿qué es tradición? Tradición es algo que nosotros lo hemos venido practicando hemos venido de familia en familia, de generación en generación. Hay muchas tradiciones. Hay tradiciones culturales, hay tradiciones familiares y hay tradiciones religiosas. Yo le voy a hablar en esta tarde de la tradición religiosa. Para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 15, versículo del 1 al 14. Dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que puedo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre ni a su madre. Si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí pues la palabra de Dios nos hace ver. Vamos a hacer un pequeño estudio. Dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos en Jerusalén. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién era un fariseo? Un fariseo eran grupos de personas que se dedicaban a conocer las leyes y a instruir a otras personas. Conocían la ley, la dominaban. ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran intelectuales que se ocupaban del servicio de secretarios, contabilizaban y sacaban cuentas económicas. Mire lo que dice. Los fariseos se ocupaban de los negocios. ¿Vio? Estas personas eran las que siempre estaban, como se dice, atrás de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran los religiosos de ese tiempo. Ellos eran los sacerdotes, los ministros. ¿Y a qué vino Jesús? Jesús vino con algo diferente. ¿Cuál era lo diferente? Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista anunciaba la venida de Jesús. ¿Y qué decía él? Hipócritas, arrepiéntase. El reino de Dios ha llegado. Pero ellos no entendían. Cuando Jesús comenzó a predicar, Él enseñó el evangelio del reino. No era el evangelio tradicional, religioso, que lo hacían los escribas y los fariseos, sino que era algo nuevo. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino es el evangelio de poder, de autoridad.
de milagros, de señales, de prodigios. Si usted ve la palabra y ha escuchado de ella, dice que Jesús donde iba, sanaba enfermos, liberaba a los endemoniados y les enseñaba con su vida. Y eso causaba molestia a ellos, se sentían aludidos, se sentían ofendidos. Por eso ellos andaban atrás de él. ¿Sabe cuál era su intención? La intención de ellos era encontrarle un error para acusarlo. Para decir, mira, por esto, por esta causa, este hombre miente. Pero sabe que no lo encontraron. Igual lo mataron, calumniando y mintiendo contra Jesús. Bueno, sigamos con la palabra. Aquí nos dice, y leamos en esta Biblia, que es la Biblia NBI, dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Vamos a analizar el versículo 2. ¿Quiénes estaban? Dice, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? No era la tradición de la palabra. Era esa tradición que le habían impuesto los ancianos, los sacerdotes, los mayores. Habían impuesto esa tradición. Nadie podía comer si primeramente no se lavaba las manos. Así estén limpias. Tenían que hacerlo en la presencia de ellos. Ellos tenían que ver. Si ellos se lavaban las manos sin que ellos vean, para ellos no valía. Porque ellos, según ellos, eran muy pegados a la ley, a su ley. ¿Ya? Y Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? O sea, Él les estaba haciendo ver, ustedes quebrantan el mandamiento que Dios ha dado. Recordemos que Dios le dio 10 mandamientos a Moisés, para que esos 10 mandamientos sean la base doctrinal de su pueblo. No dijo, hagan más. Ellos hicieron, esta era la tradición de los ancianos. Y le dijo Jesús, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento. Y también el que maldiga a su madre o a su padre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre lo que quieran. Cualquier ayuda que puedan darle, ya le han dedicado como ofrenda a Dios. O sea, hacían lo que ellos querían. Bueno, yo tenía ese dinero para ayudar a mi papá, a mi mamá, que están mayores, que están enfermos, pero no. Yo lo voy a llevar a la iglesia y lo voy a ofrendar. No tengo ya para dar a mis padres. Y Jesús les dijo, los confrontó. Ustedes quebrantan los mandamientos por sus tradiciones. Nosotros tenemos que pensar, un mandamiento no es igual que una tradición. Por eso es que los mandamientos vienen de Dios. Las tradiciones vienen de los hombres. Y le dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su madre, cualquier ayuda que te pudiera darte ya te la he dedicado como ofrenda a Dios. En este caso, el tal hijo no honra a su padre. Está fallando en el mandamiento. Por eso Jesús les dijo, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
O sea, no vengan a mezclar las cosas a su manera, según lo que ustedes crean, según lo que a ustedes les convenga, si no es. Y les dice también, así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. O sea, ellos por la tradición anulaban. Ahí estaba la gran falla. Por eso que ninguna tradición está escrita en la Biblia. Entonces, ¿quién la escribió? La escribieron los hombres, las personas, las autoridades. Vamos a ver ahora otra palabra. Marcos 7:3, el libro de Marcos. Vamos a buscar qué dice el apóstol Marcos en esta parte, porque cada apóstol tiene su manera de ver las cosas. Vamos a ver aquí qué dice Marcos, bendito Marcos. Y también vamos a leer acá en la NBI, ¿ya? Muy bien. Marcos 7:3 dice así. Parece que es lo mismo, el mismo caso, ¿no? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, o sea, lo andaban siguiendo, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, eso no es lavado, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces, si no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los carros, de los utensilios, del metal y de los lechos. Le preguntaron pues a los fariseos y a los escribas. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿no? Es otra oportunidad. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con mano inmunda? Respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando a los hombres, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. ¿Y qué más? Bueno, hasta ahí vamos en la Reina Valera. Ahora vamos a leer en la NBI. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito. Oiga, que esto era un rito, ¿vean? De lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Y así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones
Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Miren, otra vez Jesús acá les vuelve a aclarar. Les dice: ustedes se dicen religiosos, se dicen maestros de la ley. No les dijo no, pero creo que pensó: andan tras de mí y no se dan cuenta que han dejado los mandamientos de Dios por las tradiciones. ¿Sabe? El ser fariseo, una persona que quiere cumplir la ley al pie de la letra, hace que le entre un espíritu de error. ¿Cómo yo puedo detectar que una persona tiene características de farisea? Yo lo voy a decir. Por ejemplo, cuando esa persona critica a todo mundo, todo lo que todo el mundo hace está mal, solo lo que él hace está bien. Ese tiene un espíritu de fariseo. Todo aquel que anda hablando mal de las autoridades, del presidente de la República, del profesor del colegio, de la universidad, de sus padres, del padre espiritual, ¿sabe qué es? Tiene un espíritu de fariseo. Y eso es grave, muy grave. Por eso Jesús les dijo: ustedes invalidan, la dañan, la destruyen, la palabra de Dios por su tradición. Por eso es que el Señor nos alerta para que nosotros tengamos mucho cuidado. Tengamos que detenernos y preguntar: ¿qué es una tradición? Usted ha visto que ahora, últimamente, los gobiernos últimos han dicho que cada pueblo tiene su cultura y que esa cultura hay que rescatarla. Por ejemplo, hay que rescatar la cultura, digamos algo cerquita, de celebrar la Navidad el 25 de diciembre. ¿Sabía usted que Jesús no nació el 25 de diciembre? ¿Sabía usted que nosotros ya comenzamos el año 2024 en el mes de septiembre? ¿Por qué? Porque el calendario que a nosotros nos debe regir es el calendario hebreo. Ese lo hizo Jesús junto con el pueblo de Israel. Pero el imperio romano, que es donde salen los curitas, las monjitas, los papas y todo eso, el papa parece que es, no me acuerdo el nombre, pero es como el número 15, decidió que el 25 de diciembre se va a declarar el día de la Navidad, el día en que nació Jesús. Hay un santo católico que se llama San Francisco de Asís. Ese fue el papa, ya me acordé. Él amaba mucho los animales, un amante de los animales. Y a él se le ocurrió la brillante idea de hacer un pesebre para que llamar la atención.
Y comenzó poniendo que Jesús nació en un establo y que estaba con frío y que los animalitos, Jesús, le alquilaron el establo, ahí nació Jesús. Y el calor, el vapor de la vaquita y del burrito lo calentaba. Mentira del diablo, eso no es verdad. Los judíos nunca se involucran hay revueltos con los animales. Y Jesús era un judío. Pero nos han vendido tan bonito. Porque nos venden los muñequitos, los muñequitos para hacer el pesebre. Nos venden cuantas cosas. Y la Navidad es una fiesta comercial. Si ve cómo se preparan los almacenes, los centros comerciales, porque ahí con la publicidad, de ahí se antojaron de inventarse del arbolito de Navidad, de los poquitos, de las lucecitas, de las estrellitas. Todo eso es invento. Eso es tradición. Y nosotros lo aceptamos. ¿Por qué lo aceptamos? Porque no estudiamos la palabra. Y vamos a ver, vamos al libro de Gálatas. Ya vamos terminando el libro de Gálatas. A ver, ¿dónde están las Gálatas? Están cerquita por aquí. El libro de Gálatas. ¿Sabe quién escribió el libro de Gálatas? Lo escribió el apóstol Pablo. ¿Ya? El apóstol Pablo escribió algunos. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo nunca estuvo con Jesús? Él se convirtió después. Él tuvo un encuentro personal con Jesús. Y él fue cambiado totalmente porque él era fariseo de fariseos. O sea, él era maestro de los fariseos. Y vamos a ver qué nos dice Pablito en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Nos dice así, hablando de él, ¿no? Leamos desde el 13. Pues, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Y ahí, ahí dice el resto, ¿no? Pero ¿qué queremos enfatizar aquí? Que Pablo reconoció que él era una persona que vivía de las tradiciones. Y vamos a terminar con Colosenses, el libro de Colosenses, que también lo escribe Pablo. Por aquí debe estar Colosenses, cerquita, no se me puede ir muy lejos ya. El libro de Colosenses 2:8 dice así. Dice así. Veamos. ¿Ya llegué? Llegué. Mirad que nadie, dice Pablo, ¿no?, os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y Jesús, Pablo nos advierte, cuidado, van a seguir las tradiciones de los hombres. Y siendo advertidos, no hemos hecho caso. Y vivimos llenos de tradiciones que desagradan a Dios, que ofenden al Señor. Bueno, espero en la próxima oportunidad seguirle explicando de esto, porque este es un tema muy bonito, muy grande,
muy interesante y un tema que nos debe abrir los ojos para dejar de hacer lo que desagrada a Dios, para dejar de ofender el nombre de Dios, dejar de ponernos, de ser enemigos del Dios Todopoderoso. Oremos. Padre, te agradecemos porque nos amas y nos adviertes. Que tu Santo Espíritu haga la obra en nosotros para poder entender y saber distinguir entre lo que es una tradición y lo que dice tu palabra. Perdónanos porque lo hemos hecho y ayúdanos y revíanos cosas más profundas para nosotros aprender y enseñar, y que tu pueblo viva en el nombre de Jesús. Amén.